Bueno, buenas noches. Mi nombre es David Signac y dirijo la Asociación Latinoamericana de Estudios Freudianos, ALEF, y hoy realizamos la segunda actividad de las conversaciones. La primera fue el final del año pasado. La idea de las conversaciones es que podamos trabajar la manera de ir sosteniendo para nuestra clínica cotidiana el discurso analítico. Entonces, nosotros inventamos esto en las conversaciones, pero no crea que lo tenemos ensayado. Así que la idea es que yo me siento acá. ¿Cómo surgió? Así, las preguntas, así empezamos y conversamos un poco. Vuelvo a insistir si se escucha atrás para que... ¿Sí? ¿Está claro? Bien, fenómeno. ¿Cómo surgió otro Lacan? ¿Cómo apareció? ¿Cómo te fue surgiendo? Bueno, dale. No, lo están robando a una chica. Casi seguro. Bueno, ¿cómo era? No, estoy. Era una broma para volver. Participa de una historia muy escalonada. Tengo una formación estándar en psicoanálisis. Empecé con un grupo de estudio y la facultad, grupo de estudio sobre Freud y la facultad de psicología alrededor de los 18 años. Quería ser psicoanalista a esa edad y me encontré a los 19 con el problema de que el psicoanálisis me parecía muy bien. Me pareció que la argumentación freudiana no se sostenía. Me parecía que era un poco sacar conejos de la galera. Desde el primer encuentro con Freud, que fue en la facultad, la primera semana, psicoanalítica, obviamente, Signorelli. Para mí no se justificaba sexualidad y muerte del análisis que hacía Freud. Me pareció una idea muy interesante, pero no se justificaba. Y en la argumentación freudiana, siempre, en la argumentación de los tópicos freudianos, siempre encontré esa debilidad. Siempre me pareció que él lo decía, él lo afirmaba, muchas veces bajo una forma que tampoco no me resultaba y no me resulta ahora convincente, y es que la clínica demuestra lo que la clínica enseña, lo que la clínica presenta, porque me pareció que dejaba un problema muy complejo, y es que la clínica a Freud le presentó lo que Freud obtuvo, pero a Melanie Klein le presentó otra cosa, porque ella obtuvo cualquier otra cosa, y a Anna Freud otra cosa, con lo cual me parecía dudoso que sea la clínica, porque me parecía que cómo puede ser que de la misma clínica se obtuviesen productos tan distintos. Cuando me encontré con Lacan, que habrá sido 7, 8 años después, desde lo primero que leí me pareció que había otra forma argumentativa. Y bueno, nada más eso, me pareció que valía la pena esforzarse en leerlo, porque me pareció que la forma argumentativa a mí me resultaba más convincente. Bueno, empecé mis estudios de Lacan y al poco de empezarlos me encontré con una sorpresa inadvertida, imprevista, porque yo ya venía con los estudios de la facultad, donde se me había presentado a Lacan, y en aquella época era psicoanalítica 2, no había escuela francesa, y se lo presentaba a Lacan, pero nunca se hacía mención alguna
sobre la topología de Lacan. Y apenas empecé, me di cuenta que una página cada 3 traía una cuestión topológica desde función y campo, ya aparecía el toro. Entré por ahí, pero la sorpresa fue que también estaba lleno de matematismos y en toda la facultad yo no me había enterado de esa cuestión. En ninguna de las corrientes psicoanalíticas, pero en ninguna de las corrientes psi que yo había estudiado en la facultad había siquiera esbozado nada vinculado a la matemática. Y entonces decidí empezar a ver de qué se trataba, que era un toro, que era un Grosskopf, que era una botella de Klein. Y ahí no me di cuenta, pero me encontré con otra sorpresa. Y es que mis maestros de aquella época de eso no decían nada, y que si uno les preguntaba no sabían nada de eso. No tenían la menor idea, a pesar de que yo hacía grupos de estudio de Lacan hace años, con maestros de excelentísimo nivel y un conocimiento profundo de la enseñanza de Lacan, pero de eso no sabían nada, nada de nada. La sorpresa mayor fue con la carta robada, el seminario sobre la carta robada, que es no solamente la introducción a los escritos elegida por Lacan, sino la obertura de los escritos. Ustedes saben lo que es en música una obertura. No solamente es lo que se presenta al inicio, sino que presenta el espíritu de toda la obra. Y por otra parte, Lacan lo pone al inicio, pero corresponde cronológicamente por la mitad. Luego de ese inicio vienen escritos y conferencias de Lacan muchísimo más antiguos, del 45. Y la carta robada es del 54, del seminario 2. Y la máxima sorpresa la encontré con la carta robada porque de mis colegas y de mis maestros ninguno tenía la menor idea de nada. Con lo cual, lo segundo que encontré fue el matematismo y la topología de Lacan, y lo segundo era el desconocimiento que los psicoanalistas lacanianos tenían de esa parte de la obra de Lacan, que con la prosecución de mis estudios me di cuenta que era, metafóricamente se podría decir como el esqueleto de la enseñanza de Lacan. Después de publicar lo que estudié sobre topología y sobre las matemáticas de Lacan, en ese sentido también participa. Lo que fui publicando fueron las cosas que fui estudiando, que me pareció oportuno publicarlas porque en el medio no había nada. Mi sorpresa es que siga sin haber nada. No hay otro libro sobre el grafo del deseo. Es increíble, es un libro viejo, bastante elemental, no presento ninguna idea, es como lo que dice Lacan y un poco menos todavía, porque había muchas que yo no entendía. Y después de 20 años no apareció nada, no hay sobre eso producción. Hay muchas sobre el nudo Borromeo, pero habría que ver si se lo presenta en su forma matemática o como si fuese lo que sustituye al aparato psíquico de la segunda tópica de Freud en la enseñanza de Lacan. Tercero, me cayó la pregunta de por qué. ¿Por qué Lacan presenta matemática? Lo estudié un poco, no tenía mucha idea. La mayor sorpresa para mí fue por qué los lacanianos no. Incluso empecé a conocer muchos psicoanalistas franceses, discípulos directos de Lacan que participaron del seminario, incluso analizantes de Lacan, que habían supervisado con Lacan, gente grande, o sea que había trabajado con Lacan muchos años, y que uno les preguntaba sobre topología y decía, no, yo de eso no sé nada. Y uno decía, pero ¿cómo? Sería como de preguntarle a un freudiano sobre Freud, sobre el ello, y que pregunte, no, yo del ello no sé. Soy freudiano, pero yo del ello no sé nada. Uno dice, ¿pero qué quiere decir que sea freudiano? Puede ser que alguien diga, yo del ello de Freud no sé nada, y ¿por qué tendría que saberlo? Pero ¿qué querría decir ser freudiano y no tomar en cuenta en absoluto la segunda tópica? Es como, ¿qué quiere decir ser lacaniano en todo caso? Y finalmente me di cuenta que había un problema fuerte. Eso es un gol. Otra de las pasiones argentinas, el choreo y el fútbol. Eso es un gol de arriba. Falta que pase una mujer hermosa y ya tendríamos las 3 pasiones argentinas. Me di cuenta que había un problema de base filosófico. No me había dado cuenta antes de ese problema porque yo no sé filosofía.
No sabía filosofía, con lo cual los últimos 5 o 6 años me aboqué al estudio de la filosofía que está en juego en el matematismo introducido por Lacan en el psicoanálisis. Otro Lacan es el resultado de esa investigación, porque una vez que descubrí el problema filosófico, me di cuenta que entre Lacan y el... Vieron que estuve en muchos países trabajando y en muchísimas ciudades del interior de la Argentina. Por motivos del psicoanálisis debo haber visitado, no sé, 40, 50 ciudades y encontré el mismo problema. El mismo Lacan, aunque distintas ciudades, distintas lenguas, portugués, distintos continentes, distintas trayectorias. En general nunca se hablaba de topología, nadie tomaba en cuenta la topología, siquiera el matematismo de Lacan. Con lo cual descubrí que hay un Lacan, el difundido, el conocido. Le recomendaba ayer a David, que nos encontramos a tomar un vino, un libro de Judith Butler que se llama Sujetos del Deseo, que se lo recomiendo, especialmente el capítulo sobre Koyev. Es magnífico. Tiene un capítulo entero sobre Lacan y no dice nada de la topología y de la matemática de Lacan. Fui al British Museum a ver los embajadores de Holbein y estaba en restauración. Puta que lo parió. El cartelito así que había. En vez de los embajadores de Holbein, el cartelito que así. Bueno, me fui corriendo al shop a comprarme cosas. Y me compré diapositivas, en aquella época había diapositivas hermosas, y libros. Un libro entero sobre el cuadro de los embajadores de Holbein que no dice nada sobre ese pene extraordinariamente gigante, atravesado así. Ay, es como que no está. Y me parece que pasa lo mismo con Lacan, es como si no se viese la topología. Hay un Lacan, que es el Lacan difundido, el de casi todos los grupos psicoanalíticos que yo conozco muchos, el de todas las ciudades psicoanalíticas que recorrí, pero me parece que hay en Lacan, este libro tiene 800 citas. Mi hijo dice que no se va a vender. Con 440 páginas. ¿Cuántas páginas tiene? 440. ¿Cuántas citas? Más de 800. No se va a vender, papá. No se va a vender. Mi hijo tiene un criterio más claro para qué se vende y qué no se vende. Descubrí que hay otro Lacan completo, argumentado con otra lógica, apoyado en otra filosofía, y lo que presento en este libro es ese otro Lacan, ni mejor, ni más verdadero, ni más potente en la clínica. Produce otra clínica, indudablemente, pero no se puede garantizar mejores resultados, porque no hay forma de compararlos. ¿Cuál sería el patrón de medida de los resultados clínicos? Todos los practicantes, sí, todos, de todas las corrientes, están absolutamente felices con los resultados clínicos de su teoría. Evidentemente no hay forma de hacer un trabajo serio con los resultados clínicos. Pero me parece que estoy tranquilo de que hay otro Lacan, del Lacan difundido. Bueno, el tema de la contrastación empírica lo dejamos para después, pero porque me gustaría ahora, este libro tiene un subtítulo que es Estudio crítico sobre los fundamentos del psicoanálisis lacaniano. Y a mí me gustaría que te explayes un poquito sobre este subtítulo, porque es otro Lacan, pero este es un subtítulo más interesante, o tan interesante como el título. Yo lo estoy escribiendo hace 5 años, 6, más o menos. Los otros libros los publiqué luego de un periodo de elaboración de 1 o 2 años. Con este me demoré. Por la complejidad de la materia para mí, por mis flojos conocimientos de filosofía. Lacan sabía una bocha de filosofía, una bocha. Es un interlocutor. Para muchos filósofos de los que hoy están entre los 10 filósofos más importantes del mundo, Alain Badiou, Barbara Cassin, Jean-Luc Nancy, Lacan es uno de los 10 filósofos más importantes de los últimos 50 años, más allá de que lo reconoce como psicoanalista. Pero uno de los motivos por los cuales me demoré por demás es porque tenía miedo en publicarlo.
Ahora estoy tomando bastante medicación, así que estoy siendo un poco más tranquilo. Me babeo un poco, pero bueno. No. Y la preocupación que me dio publicarlo es que de las 850 citas, 450 son de Lacan, y las otras 450 son de famosos e importantísimos líderes de escuelas psicoanalíticas: Jacques Alain Miller, Colette Soler, Isidoro Beck, Juan Bautista Ritbo, Leonardo Gorostiza, etcétera, etcétera, que tomo citas de libros importantes de ellos, son todos autores importantes, pero de los libros que más a mi criterio incidieron sobre el medio psicoanalítico de sus respectivos ambientes, tomo citas neurálgicas para los problemas filosóficos y tomo citas de Lacan, una a una habitualmente, donde Lacan dice absoluta y evidentemente lo contrario. Lo contrario de lo que dice Jacques Alain Miller. Jacques Alain Miller dice: el goce es imposible de ser negativizado. Le pongo la cita a Lacan donde dice: el goce es negativo. Así, Y me asusté porque me imaginé que todos estos colegas, si alguno se enterase de este libro, que puede ser que la mayoría ni se entere de este libro, porque puede ser que ni se enteren, se iba a ofender muchísimo por otro problema que descubrí. El problema que descubrí es que en psicoanálisis no se practica la crítica. No hay libros críticos de Colette Soler sobre argumentos de Jacques Alain Miller. No hay libros críticos de Jacques Alain Miller sobre Colette Soler. No hay libros publicados críticos de Isidoro Beck sobre Jacques Alain Miller. Y sigan. No hay libros publicados de lacanianos con críticas a la APA, a la IPA. Se enojan porque a Lacan lo echaron en 1964, estuvieron muy malos de la IPA. No hay un libro publicado, no hay crítica pública y expresa entre los psicoanalistas. Mi impresión es que yo no encontré un libro como el que voy a publicar, como está listo, en 2 semanas más, 3 sale. Y eso me daba un poco como de angustia, digo, se va a armar un quilombo, y no tengo interés en el quilombo. Soy un apasionado en la discusión de ideas, porque cuando se trata de ideas, el valor de una idea, lo que implica una idea, lo que propone y lo que reprime, solo es en función de la relación con otras ideas. No hay ideas absolutas. No existen ideas absolutas. De hecho, incluso la epistemología, también hay una cuota de epistemología, porque los psicoanalistas lacanianos son enemigos de la ciencia. No sé por qué. Ni Lacan ni Freud fueron enemigos de la ciencia. Usaron distintas ciencias cada uno de ellos, pero lo primero que dice un lacaniano es: el psicoanálisis no es una ciencia. En Lacan hay más de 20 lugares donde Lacan dice: el psicoanálisis es una ciencia. Hay una polémica y muy interesante para levantar. ¿Es una ciencia? ¿No es una ciencia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Es como un axioma lacaniano. Con lacaniano me refiero a lo que dicen los lacanianos. Para ordenar la reunión podríamos decir de Lacan lo que dijo Lacan en las citas, y lacaniano lo que dicen los lacanianos. Y entonces este es un libro donde critico ideas. Critico fuertemente ideas. Freud lo practicó porque la polémica Freud-Adler y Freud-Jung, Freud la publicó y puso los argumentos. Además los echó y dijo que no eran psicoanalistas, pero puso los argumentos y son publicados. Lacan tomó decenas de casos clínicos publicados por la IPA y los discutió en el seminario en forma pública. Tiene un escrito sobre Jones, tiene un escrito sobre Daniel Lagache, tiene muchísimos libros críticos, artículos críticos en los seminarios, en sus conferencias, en los escritos. Entre los psicoanalistas lacanianos no se practica eso. Están las diferencias políticas de las escuelas, mucho en los pasillos se dice de las diferencias, pero no hay un trabajo más riguroso sobre las diferencias. En este libro yo las planteo, intenté no ser
querulante, de un ser peleador. Incluso le pedí a algunos colegas que los leyesen para quitar todo lo que sonase a pelea personal. No sé si lo habré logrado, es difícil, es difícil. En general, en nuestro medio, si alguien critica la idea de alguien, si en un congreso A le critica las ideas a B en un lugar público, luego C dice A hizo mierda a B. Lo hizo mierda. Y nunca se puede discutir ideas entonces. Pero si no se puede discutir ideas, ¿qué ideas sostenemos el psicoanálisis? No lo podemos tener con claridad, porque la única forma de tener claridad sobre la idea que uno sostiene es lograr buen sistema de diferencia con la idea que el otro sostiene, ya que si no, ¿cómo? Entonces, este es un libro de estudios críticos, en sociología, en antropología, en lingüística, en historia, en todas las ciencias que se pueden decir ciencias humanas, los estudios Foucaultianos, que no sé de qué disciplina pertenecen, incluso en filosofía. Esas disciplinas no existen si no es bajo la forma de estudios críticos. No existen bajo otra forma que no sea bajo la forma de estudios críticos. En psicoanálisis no lo practicamos. A mí me parece que es un gravísimo deterioro de la calidad de nuestras ideas y un peligro para el futuro del psicoanálisis. Parecemos practicar sectas de misterios, donde en lugares cerrados elaboramos nuestras ideas, pero me parece que así ni siquiera sabemos lo que estamos queriendo decir. Bueno, nos vamos a ir adentrando un poco en el libro. Hay algunos capítulos que son... Todos los capítulos son muy interesantes. ¿Te puedo pedir algo? Sí. ¿No leerías el índice? ¿Cómo no? Para que quede bien el proyecto. Bueno, el índice empieza con los agradecimientos. Introducción, y el capítulo 1 es epistemología, teoría y experiencia. Era la pregunta que le iba a hacer ahora, es sobre la noción de cuerpo en el psicoanálisis de Lacan. Te la voy a hacer después. La reunión 2 es sobre naturaleza, sustancia y materia en psicoanálisis en la enseñanza de Lacan. Alfredo tiene en esta capitulación algunos excursus, digamos, que son como enlaces, él los llama enlaces, excursus. Son excursus. Son excursus. Saben lo que son, ¿no? Como salidas. Cuando en un curso de 10 reuniones se intercala una temática desarrollada como si fuese del curso, aunque no fue presentada. Excursus. Se llaman excursus. Son escritos que yo agregué porque hacía falta para el argumento, pero que en su momento, cuando presenté el argumento en un curso, no los presenté porque no me había dado cuenta. El primer excursus es los incorporales en psicoanálisis o el cuerpo de la laminilla. El capítulo 3 es retorno a Freud, lo real y el sentido en Lacan. Este es un capítulo que dice que termina con ciencia y psicoanálisis, o sea, en realidad es sobre ciencia y psicoanálisis. Hay otros cursos más que es sobre lo inefable. Lo inefable en el sentido de inefable, de lo que no se puede decir. Que es un tema muy interesante como Alfredo lo va planteando. Después también van varias preguntas sobre eso. El capítulo 4 es sobre lo real y el ser, desde la perspectiva de la antifilosofía de Lacan. Ustedes saben que Lacan practicó como filosofía la antifilosofía, por lo menos ha sido uno de los desarrollos más importantes en los últimos 10 años de Lacan. El tercer excursus es la deconstrucción del ser, del être en las enseñanzas de Lacan, par l'être, des êtres, manque à être, Kern des Wesen y Dasein. Es muy interesante esto porque aquí Alfredo trabaja algo que es muy novedoso, que trabaja
las formas de estos neologismos y cómo estos neologismos han tomado su importancia en la obra de Lacan y qué significan como neologismos. Bueno, ahí hay otra pregunta para hacerte sobre por qué pensás que yo te decía ayer, una cierta progresión geométrica sobre el final de la obra sobre el tema de los neologismos, ¿no?, de Lacan. En el capítulo 5 es sobre la metafísica y la ontología en psicoanálisis. Otro excursus es la antinomia entre las filosofías de Heráclito y Parménides desde la perspectiva de la antifilosofía de Lacan. El capítulo 6 es sobre la cuestión del ser y la ontología en psicoanálisis. 1. Y el capítulo 7 es justamente sobre la cuestión del ser y la ontología en psicoanálisis. 2. O sea, 2 capítulos dedicados a la cuestión del ser y la ontología en psicoanálisis, y el capítulo 8 es sobre ontología y lenguaje del ser. Como ven, acá hay una trayectoria siempre sobre antifilosofía. El capítulo 9 es lenguaje del ser o formalización matemática para el psicoanálisis. El último excursus es los neologismos de Lacan, en general todos los neologismos de Lacan. Y el capítulo 10 es lo nuevo de la sustancia gozante de Lacan. Como ven, son todos, es mostrarla un poco. Escuchando el índice me parece que mi hijo tiene razón. ¿Quién va a leer un libro así? Es un... Letra viva. Bueno, entonces yo empezaría, vamos a darnos un rato para conversar sobre diferentes temas. ¿Por qué no empezás conversando un poco la noción de cuerpo en el psicoanálisis de Lacan? Digo, como algunas ideas sobre eso, tengo algunas preguntas más concretas, pero comenzá por ahí. El tema del cuerpo, porque hay algunas cuestiones en el psicoanálisis lacaniano, como vos lo llamás, donde el cuerpo cobra una importancia preponderante, y vos tenés toda una teoría tomada de Lacan y sustentada en la obra de Lacan sobre a qué cuerpo se refiere Lacan cuando habla. Entonces me parece que es importante eso, porque tal vez de más en más algo del psicoanálisis lacaniano ha ido hacia el campo del cuerpo por diferentes razones que también seguramente las vas a exponer ahora. Esa trascendencia que vos decías que en el mundo lacaniano se le da al cuerpo es porque se considera que el cuerpo es lo real. Para ir acotando las acepciones tan complejas que tienen todos estos términos, cuerpo como cuerpo biológico, lo que en Descartes y en Freud es indudablemente res extensa, o sea, algo que posee 3 dimensiones. Lo que decimos por cuerpo es inexorablemente algo que posee las 3 dimensiones. Para que les quede claro, sería que si lo sumergiésemos en el vaso de agua, tendría que aumentar el nivel del agua, el volumen. Eso es que tiene 3 dimensiones. Si ustedes sumergen en el agua una superficie bidimensional, el volumen no sube. Porque para que suba el volumen tiene que tener 3 dimensiones. Si ustedes introducen algo de 3 dimensiones, como una lapicera, adentro del agua, el nivel del agua subirá. Lo que se considera en psicoanálisis como real es el cuerpo tridimensional. Obviamente también tangible y visible. Mi impresión es que en esto hay un amplio consenso en Occidente, porque estimo, son muchísimos los autores que lo trabajan, muchísimos. Entre los autores que piensan estos problemas fuera del psicoanálisis es consenso, que hoy se considera que de lo humano lo real es el cuerpo biológico,
La acepción que podríamos utilizar acotada para esta discusión de real es lo que no engaña. O sea, en psicoanálisis se considera que lo simbólico puede engañar, que lo imaginario puede engañar, que lo real no engaña. ¿Y qué es eso que no engaña? El cuerpo. Si hay dos psicoanalistas juntos, lacanianos, si no son lacanianos ya también lo dicen. Yo estoy yendo a dictar cursos, a conferencias a la APA y también lo dicen. Y uno de los dos distraídamente se golpea contra el marco de la puerta, el otro de chiste. Siempre los psicoanalistas se hacen muchos chistes cuando hay accidentes, lapsus, siempre hay un chiste ahí, siempre. Me dice, un encuentro con lo real, porque se dio un frentazo y si se le queda chichón, indudablemente, que es un encuentro con lo real. Y ninguno de los dos suele dudar que eso es lo real, que lo real es el cuerpo biológico, pero que se ha contrastado su consistencia porque se dio contra algo tridimensional y se produjo el choque. El choque es a consecuencia de un principio cartesiano que se llama partes extrapartes. Un objeto tridimensional no puede ocupar en el espacio, en este instante, el mismo lugar que otro. Esto choca. Esto no puede ocupar el lugar que ocupa este en este momento. Por eso hay choque. Si lo quieren pensar, piénsenlo, las superficies no chocan, se atraviesan, como las ondas del agua. Las ondas del agua se atraviesan. El cuerpo biológico es considerado en Occidente como lo real y habitualmente llamo a mi jefe en la oficina y le digo, no voy a ir a trabajar hoy a la mañana, no voy a ir a trabajar. ¿Por qué? No sé. Estoy un poco angustiado. Déjate hinchar las pelotas y vení. Jefe, no voy a ir a trabajar hoy a la mañana tengo una diarrea tremenda. No, está bien, quédate en casa. No solamente por el problema que se puede ocasionar en la oficina por la diarrea, sino porque se cree que si hay un problema físico ya está. No hay nada más que hablar. Ya está. Eso es así. Es un argumento totalmente contundente. En estudios de origen y orientación Foucaultiana se lo piensa mucho como biopolítica. La política que hace hincapié en lo biológico. Badiou lo dice con más claridad, lo llama antropología animal. Y si ustedes ven los escritos de los últimos 10 años de los lacanianos, van a ver que dicen animal que habla. Y en los últimos 2 o 3 años se hizo tan biológico, especialmente se ven los millerianos, que dicen viviente que habla. O sea, un conjunto de células, un cacho de sustancia viva, diríamos en Buenos Aires, que tiene entre sus propiedades el que habla. Pero se dan cuenta que es secundario que hable, ¿no? Primero es la sustancia viva, un viviente que habla. En Lacan el cuerpo es esencialmente función de engaño. Y Lacan o sea, todo lo contrario de lo real. Función de engaño. Si ustedes lo quieren ver, lo pueden ver en el nudo Borromeo, en el redondel de lo real, van a encontrar el cuerpo. En el redondel de lo imaginario, van a encontrar el cuerpo. Para Lacan el cuerpo es lo imaginario, o sea, el principio fundamental del engaño. Los engaños diagnosticados por Lacan son 2. Uno al comienzo de su enseñanza y otro al final. El primer engaño, que es donde yo localizo mi yo como una instancia interna a mi cuerpo biológico, en realidad es el precipitado de una identificación al otro. Lacan toma la frase de Rimbaud, que es interesantísima, la frase de Rimbaud. Lacan cita solamente yo es otro. Je es un autre. La frase es tremenda, es de una carta, no un poema publicado, es una carta de Rimbaud donde dice que pido disculpas, pero ustedes no piensan, eso piensa solo, es tremendo, es lo mejor que he leído sobre el inconsciente de Lacan. Con lo cual, donde fundamos nuestro yo, para Lacan dice, eso es una función incurable de engaño. Siempre donde creemos que estamos nosotros, en realidad es donde se ha localizado para nosotros una función idealizada del otro. Y el segundo engaño diagnosticado por Lacan es que, seminario 23, 24, 25,
En absoluto jamás Lacan propone que el cuerpo es real. Dice que al cuerpo se lo ve, ya no a la imagen del otro, que al cuerpo se lo ve y que visto el cuerpo parece una bolsa. Una bolsa. Si es así, si se lo ve como una bolsa, se lo puede pensar como lo pensó Freud, donde las pulsiones serían pelotitas que estarían adentro de la bolsa y que habría que ir escupiendo. Estas pelotitas son la forma en que Lacan lee un elemento que... ¿Lo ves? Hay muy pocas lecturas sistemáticas sobre la segunda tópica de Freud, pero hay algo que no se ha leído para que quede claro los dos modelos. El modelo de Freud, que es un huevo donde la yema, el núcleo, es el yo, y el modelo correspondiente para Lacan es un toro, un anillo, cuyo núcleo está vaciado. Pero lo que Lacan lee es algo que hace Freud, así que yo sepa, Freud jamás lo justificó en ningún escrito, de hecho lo presentó solo en dos, uno es una conferencia, y no leí ningún psicoanalista que haga un comentario sobre este punteado que hace Freud acá. En un lugar Freud lo presenta así y en otro lugar lo presenta así. Y Lacan dice que seguramente esto es para Freud como Freud entendía que son las pulsiones, y entonces que si somos una bolsa, entonces eso hay que ir escupiéndolo hacia afuera. Lacan opone justamente en psicoanálisis a la teoría de el cuerpo como bolsa, que parece bolsa. Si ustedes no dicen nada, ¿qué bolsa? Sin embargo, para ustedes hay interior y exterior, ¿no? Lo que está dentro de ustedes, siempre hacemos así, lo que está dentro mío, o lo que pienso yo, y lo que es externo. Para que en topología exista una fundación estrictamente diferenciada de lo interno y de lo externo, la superficie tiene que ser una bolsa, como una esfera, superficies esferoides, cerradas, que distinguen absolutamente adentro y afuera. Para Lacan, el cuerpo, en el sentido de cómo se establece que opera el cuerpo en la práctica psicoanalítica, que opera con significante y con sujeto, es un sistema de agujeros articulados. Piensen si les cabe, la sustancialidad de un agujero. Incluso les pido que reflexionen sobre la cantidad de dimensiones que implica un agujero. Si lo piensan y lo revisan y lo estudian un poquito, van a verificar que el agujero matemático del que habla Lacan es bidimensional. Con lo cual no solamente estamos en que A se trata de una superficie bidimensional y no de un cuerpo tridimensional, el cuerpo en psicoanálisis. B, que de esa superficie de lo que se trata fundamentalmente es del agujero y no de lo que entorna al agujero. Y tercero, lo más sorprendente es que se trata de al menos 3 agujeros articulados. O sea, el cuerpo para Lacan es un conjunto de agujeros articulados matemáticamente planteados. Dicho así, sin las salvedades que yo presenté antes, puede creerse que se trata de las zonas erógenas de Freud. Pero el problema de las zonas erógenas de Freud es que ustedes no tienen que perder de vista que la zona erógena oral es esto. Son todas aquellas zonas de la boca, como dice Freud, fuertemente inervadas, pero son tangibles. Si en Lacan estableciésemos el espacio correspondiente a lo oral, sería esto, observen, el agujero, aquello que yo no podría agarrar, con lo cual la disparidad en las concepciones del cuerpo, desde Seminario 1 e incluso antes, hasta Seminario 27, entre Lacan
y sus discípulos es completa. Para sus discípulos es lo real, que no importa tanto el nombre, el real, lo real, real, todo eso no importa para nada, sino que es lo que no engaña, siendo que para Lacan es la función fundamental del engaño. Y como decía recién David, al comienzo David, esto lo podríamos utilizar para pensar los problemas clínicos en psicoanálisis, como para pensar la función del cuerpo en nuestra cultura, si se trata de lo real o de la función máxima de engaño, tanto ajeno como propio. No pierdan de vista que las funciones más horripilantes de la xenofobia característica de esta época de la vida occidental está fundada en los cuerpos biológicos. ¿Qué quiere decir si no negro de mierda? En todo caso, judío de mierda, piénsenlo, que es un poquito más alejado. Si piensan judío de mierda, ustedes piensan, ¿pero por qué? Los nazis mataban usureros, mataban judíos economistas que manejaban la economía alemana y que la hicieron entrar en inflación. Incluso mataban judíos malos alemanes. No, mataron judíos pobres, que no tenían que ver nada con las finanzas, que habían luchado en el ejército alemán con honores en la Primera Guerra Mundial, todos al horno por igual. ¿Por qué? Incluso, ¿por qué no les dieron 30, 40 años de pena en una cárcel a los judíos? ¿Por qué había que matarlos? ¿Cuándo se le aplica pena de muerte a alguien? Cuando se supone que aquello que es el problema es incurable. ¿Y cuándo eso es incurable? En nuestro occidente moderno es cuando está enraizado en la carne del cuerpo biológico. O sea, un problema grave de Occidente que también nos atañe en el punto de la dieta, de la ropa, del tatú, del piercing, de los energizantes, de las drogas. ¿Por qué la explosión del consumo de energizantes? Supongan que me gustan las mujeres. Supongan que me encanta cogerlas. Supongan que voy a ir a un boliche donde está lleno de mujeres hermosas dispuestas a ser cogidas. Está todo de 10, ¿no? Para colmo, Racing ganó 3-2, venía perdiendo 2-0, remontó de milagro, ganó, está todo. ¿Por qué me tengo que tomar 1 litro de energizante antes? ¿Entienden? ¿No tendría que estar al palo yo ya yendo? Digo, no están todos los objetos de mi interés. ¿Entienden? ¿Qué es la previa? ¿Por qué me tengo que entonar antes? Y entonar no es recitar salmos. Después de entonarse, los chicos van 7 veces al baño. ¿Saben por qué van 7 veces al baño? No a masturbarse. ¿Saben que van a orinar? Porque tomaron tantos litros que si no van 3 o 4 veces no pueden estar. ¿Y por qué meterse tanto líquido? Lo que aumenta el volumen. ¿Por qué hay que meterse tanta cosa sustancial? Porque creemos que si no metemos sustancia que nos dé la polenta, ¿de dónde va a venir la polenta? El deseo. ¿Entienden la idea? Con lo cual me parece que ahí está como bien polarizado el tema del cuerpo. Hay una intervención del público. Él quiere hacer una. Sí, quiero hacer una pregunta. Dale. No sé si es pertinente en este momento, pero ¿cuál sería la consecuencia clínica de pasar de la tridimensionalidad a la topología de... A la bidimensionalidad. Pero eso viene después, pues, ¿no? Pero una. Vale. Por ejemplo, una típica. Porque las mismas ideas que tienen los psicoanalistas las tienen los pacientes. No solamente porque muchos pacientes son estudiantes de psicología o psicoanalistas, sino porque nos creamos todos en el mismo caldo ideológico, salvo que uno haga el esfuerzo de estudiar y comprender la diferencia. Por ejemplo, yo hago algo que es absolutamente pernicioso para mí. Voy a análisis para intentar curarlo y no lo logro, eso persiste. Sigo haciendo algo que es absolutamente pernicioso para mí. Se me ocurre ahora un ejemplo de una paciente que entendí hace muchísimos años que se mordía el labio. Todo el tiempo. Tenía el labio como triplicado en su volumen y lleno de pelotitas adentro, de corpúsculos que se le habían hecho, un desastre. Y no podía dejar de hacerlo. El análisis que hizo conmigo no le sirvió para nada porque se fue, no pudo dejarlo. Fue con el labio más hinchado.
¿Seguía haciendo lo mismo? Sí. Ahora, cuando uno después de trabajar bastantes líneas posibles para entender la causa y resolverla, y todas se demostraban insuficientes, porque la paciente seguía haciéndolo, ella decía, bueno, evidentemente si yo lo sigo haciendo es porque yo encuentro una satisfacción en ello. La teoría del goce de los lacanianos. ¿Pero por qué? Porque ella creía que si ella lo seguía haciendo por una fuerza que venía de adentro de ella. Y si esa fuerza venía dentro de ella que provocaba ese acto, esa fuerza satisfacía algo de ella. O sea, ella se pensaba como una esfera. ¿Entienden? Yo no se lo pude decir en su momento, es un caso que atendí apenas recibido, primer gobierno de Perón, más o menos. Vivía Evita todavía. No tanto. Pero empezaba Alfonsín, Yo no lo tenía, pero una idea que se puede introducir, si uno escapa al engaño de la bolsa, Lacan dice o bolsa o cuerdas, o teoría de la bolsa o teoría de las cuerdas, es que puede ser que otro se satisfaga, no ella. Que la satisfacción de ese acto de ella sea localizable en otro. Pero uno puede decir, pero el otro está afuera. Ah, pero porque usted supone que usted tiene un interior separado del otro que está por fuera de usted. ¿Entendés la idea? Si uno trabaja con que es una superficie, entonces se podría admitir que esto es un sólido, es una hoja tridimensional, no es bidimensional. Lo que yo escribo acá arriba es bidimensional. La superficie que está arriba del papel es bidimensional. Esto es tridimensional. Pero admitan que lo tome como ejemplo. Si esto fuese una superficie, como es para Lacan el sujeto, y si el otro es una superficie, como es para Lacan el otro, el comportamiento podría ser así. Se podrían interpenetrar. Con lo cual, tanto la fuerza que surge de mí, entre comillas, para hacerlo, como la satisfacción que se obtiene del hecho de hacerlo, quizás no es mío. Quizás es de otro. Eso se llama inmixción de otredad en la teoría de Lacan. Pero eso hace caducar la teoría de la responsabilidad. Empiezan a producirse consecuencias. ¿Entendés, no? ¿Entendiste la diferencia? Con lo cual uno estaría habilitado a decirle, no, quizás no usted, quizás otro. ¿Qué otro podría satisfacerse de su masturbación? Cosa que los psicoanalistas no están habilitados para preguntar, porque les resulta ridículo. Si no hay alguien que está viendo, si hay un guayer que mira a otro hacerse la paja, sí admiten. Sí, alguien puede satisfacerse de la paja que se hace este. Pero si él está solo en el baño pajeándose, no, eso es una energía que viene del interior de su cuerpo y que satisface otra energía, las pulsiones de vida, de muerte, lo que fuese, la libido, del interior de ese cuerpo. En mi capítulo digo que para Lacan, incluso la libido, para Lacan la libido es una lámina, no sé por qué hicieron laminilla, siempre para confundirnos. Los traductores pusieron laminilla, es una lámina, o sea, es una superficie. La libido es una superficie que recubre mi cuerpo. ¿Es mía o es del otro? ¿Entienden? Para Freud la libido es quimismo de los órganos sexuales, testículos y ovarios que provienen del interior del cuerpo inexorablemente. Búsquenlo en un CD de Freud, no hay problema con eso. En Lacan es una superficie que recubre el cuerpo, que es muy interesante, ¿eh? Si ustedes piensan que la libido es algo que recubre los cuerpos, podemos incluso entender el erotismo. ¿Me entienden? Porque mi libido puede estar recubriendo el cuerpo de otro, porque ya no hay más mío y tuyo. Si uno erradica interior y exterior, ya no hay más mío y tuyo. Y la piel como otro órgano sexual, de lo cual Freud jamás habló. Y la piel... Como otro órgano sexual, de lo cual Freud nunca habló. No, porque Freud no pudo escapar que un órgano sexual tiene que ser una sección del cuerpo biológico. En la calle puedes pensar como órgano sexual, lenguaje. La poesía, uno puede eyacular con una poesía. Una imagen, uno se puede acordar de una imagen y puede... Los órganos sexuales empiezan a multiplicarse, como uno efectivamente verifica. Coge con muñecas de plástico,
Se mete palo de amasar en el orto. ¿Cómo? Y sí, sí. Los órganos sexuales empiezan a multiplicarse tanto como el significante es capaz de cortar y producir. La piel, por ejemplo, o un sector de la piel. Hay una película, no sé si vieron, un tipo muy macanudo, divino, que sale a comprar helado para la familia, que hay una pareja peleándose y él quiere intervenir para que no le peguen a la chica y le pegan un tiro y lo matan. La viuda trae a su casa a un íntimo ex amigo de su marido que es un drogón. ¿No la vieron la película esa? Y lo trae a dormir a su casa. Terminan cogiendo. Pero ¿saben lo que es para ella coger? Le dice a él, ¿no podés cruzar tu pierna arriba mío y tocarme el lóbulo de la oreja? Eso es. O sea, la piel, pero la piel cortada solamente como puede cortarla el significante. ¿Por qué es? ¿Qué es el lóbulo de la oreja? Miren mi caso, yo no tengo lóbulos. Mis hijos dicen que yo soy marciano, evidentemente, porque no tengo lóbulos, ¿ven? Con lo cual, ¿qué es lóbulo? No, le pregunto en serio, ¿qué es lóbulo? Es algo que corta el significante, que no corta la anatomía. Puede ser un pedazo de piel, ¿entienden? Pero un pedazo de piel cortado por el significante. Yo ¿podría hacer una pregunta o querés seguir? Seguimos. Seguí vos. Bueno, después Sí. Dale. Voy a decir así. Vamos a abrir sobre el final. Voy a dejar 15 minutos para que puedan hacer preguntas sobre lo que quieran, sobre lo que venimos conversando. Preguntas, objeciones, críticas. Objeciones y críticas también, sí. Claro. Bien. Entonces estábamos en el tema del cuerpo, ¿no? Sí. Bien. Ok. Vamos a suponer que en el segundo capítulo, porque el tema del cuerpo lo desarrollas, me parece interesante también, en algo que yo te decía ayer, que creo que vale la pena retomar, que es un poco a partir de esta lectura que haces del otro Lacan, ¿qué tipo de clínica se desprende? Es decir, porque hay algo, porque te voy a hacer otra pregunta que es diferente también. ¿Qué tipo de formación analítica, cómo pensás la formación de los analistas a partir de lo que vos estás planteando? Uh-huh. Yo sé de tu posición, no diría anti, pero enfrentado un poco con el experiencialismo, digamos, para llamarlo de alguna manera. Pero me parece interesante que vos puedas desarrollar un poco cómo pensás la formación de los analistas para la clínica actual. Uh-huh. ¿Sí? Y a partir de eso, algunas palabras sobre esto que ya anticipaste, que es qué clínica se desprende como en esta pregunta que fue. Digo porque después voy a preguntarte otras cosas sobre el tema del goce. El libro es muy rico en la discusión sobre una temática muy contemporánea en psicoanálisis, que es el tema del goce. Por diferentes motivos. Vale la pena leer el libro sobre eso, pero bueno, después te voy a hacer una pregunta más concreta sobre el tema del goce y el ser. Formación de analista, ¿no? Sí. El tema del quilombo. Todas las sociedades analíticas que hubo hasta ahora siempre reventaron a la estratosfera cuando llegó el momento de discutir cómo se forman analistas. Incluso la decisión de Lacan del 53 se produjo en el punto donde cómo se forma analista. Mi posición, no se forma analistas. Nadie forma a nadie. No se forma a nadie. Un analista a lo sumo puede hacer con un analizante es operar cortes que tiendan a lo que Lacan fue llamando atravesamiento del fantasma, la cura del síntoma, pero no, el análisis no forma analistas. Si el análisis formase analistas, habría que impugnar a Freud y a Lacan, ya que ninguno de los dos se analizó. No me vengan con la frase de que Freud se analizó con Fliess, porque no es eso lo que dice Lacan. En el CD pongan Fliess
y vean lo que dice Lacan. Lacan dice que Freud creó al psicoanálisis en diálogo con Fliss, no que se analizó con Fliss. Y eso es verdad. Freud creó al psicoanálisis, tenía un diálogo mental, seguía durante todo el año, cuando no se veían, seguía. Con lo cual, para ser analista hay que formarse. Y mi impresión es que la única forma de formarse es, hoy lo diría así, investigando. Estudiar me parece que es una palabra que está muy... Los chicos del colegio secundario estudian, salvo excepciones. Alguno aprende algo. En Argentina, los chicos del colegio secundario, que tienen decenas de maestros y hay cientos de alumnos por colegio, ¿alguno aprende algo? No aprenden nada, los chicos no aprenden nada. De hecho, piénsenlo, es un tema grave, ¿eh? Por ejemplo, la lengua. ¿Se enseña y se aprende? ¿A ustedes les enseñaron el español? Miren qué misterio. Quizás lo más importante de lo que saben, que es la lengua materna, eso no se lo enseñó nadie. ¿Y cómo lo aprendieron? ¿Cómo se aprende? ¿Se enseña? ¿La madre enseña a hablar? Se dice materna, pero se está queriendo decir otra cosa. Nadie enseña la lengua. Si les interesa el problema, el maestro ignorante de Rancière es me parece que lo más claro para leer. Cuenta la historia de Jacotot, un tipo que lo contrataron a enseñar alemán y él no sabía. No sabía nada. Viajó a Alemania y se puso a enseñar. Lo interesante no es eso, sino que se comprobó quién sabía más, si los alumnos de Jacotot o los alumnos de los profesores alemanes que sabían. Y los alumnos de Jacotot sabían más alemán, siendo que Jacotot no sabía alemán. El maestro ignorante, Rancière. Es un libro magnífico para empezar el problema de la enseñanza. ¿Hay enseñanza? ¿No han visto ustedes psicoanalistas que van 20 años al grupo de estudio de A, o al grupo de estudio de B, o al grupo de estudio de C? 7 años el seminario 11, 9 años el seminario 14. Y es un dispositivo, se aprende. No, se aprende analizándose. Muy lindo. Sería bárbaro, ¿eh? Yo tengo 25 años de analizante. Bueno, ¿y si uno tuvo un mal análisis? ¿Existen malos análisis o todos son buenos? Apaguen las cámaras. Depende de qué. Buenos análisis hay poco, déjame de joder. Yo conozco un montón. Mira, vamos a hacer una cosa. Argumento al revés. ¿Conoces psicoanalistas grandes de muchos años? ¿Unos cuantos? Te estoy preguntando. Sí. ¿Conoces? ¿Son más locos o menos locos que el promedio de gente de su posición socioeconómica y su edad que vos conozcas, abogados, arquitectos, ingenieros, comerciantes? Dale. Mucho más locos. Que dice cualquier joven que va a los hospitales, que va a los... Todos los jóvenes te lo pueden decir. Los profesores de la facu, de los chicos, son todas locas. Bueno, con los psiquiatras. Bueno, ¿y los psicoanalistas son muy analizados o poco analizados? De la población mundial más analizada. ¿Qué tiene más locos? Ça ne marche pas. Hay un problema ahí. Hay un problema. Un montón de análisis no sirven. Un montón de análisis no sirven. No hay que rasgarse las vestiduras. Un montón de análisis no sirven. Un montón de colegios no sirven, un montón de carreras no sirven, un montón de puentes que se construyen se caen. La nave espacial se cayó, se cae. Sí, hay un montón de cosas que no funcionan. ¿Qué? ¿El psicoanálisis funciona así? Si vos te analizás con un mal analista que te analizó para el orto y que terminaste peor, quizás como esta paciente está diciendo de mí, la del labio, que parecía de una tribu africana, ¿cómo va a salir analista un análisis conmigo si el análisis fue malo? Si uno queda sujeto a la experiencia, entonces salís analista según la experiencia que atravesaste. Y si fue una cagada... Bueno, sí, la crítica a Freud la hacemos desde el momento en que vemos que no solo Dora, lo dejó, sino que el Papa sufrió a Freud. O sea, no, pero ella no fue paciente de Freud. No importa eso. Bueno, lo que digo es que si uno dice, se garantiza que un analista sale de la experiencia, y ahí estamos sometidos al riesgo de las experiencias. Todas las malas experiencias, yo tuve 3 análisis, los 3 fueron buenos.
Si no fue malo, yo ya estoy marcado para siempre como mal analista, porque me formé como analista, mi experiencia como... Hoy me parece que la única forma de formarse como analista es investigar. ¿Qué es psicoanálisis? ¿Qué hace un psicoanalista? ¿Qué es gozo? ¿Qué es sufrimiento? ¿Cómo funciona el cuerpo? Me parece que la única es estudiar. ¿Y la creencia en el inconsciente? ¿Y qué? La experiencia del inconsciente. Es que para ser analista no hay que creer. No está bueno creer. Sí, pero bueno, pero la experiencia del inconsciente es... Por eso pensaba, por eso el análisis. Porque más allá Pero la experiencia del inconsciente, fíjate, la experiencia del inconsciente que hizo Freud se hizo autointerpretándose. Sí, ahí dijo que era, digamos, El inconsciente surgió de un tipo que no se analizó. Quédense tranquilos. Y el tipo estaba convencido como la miércoles. La experiencia. La experiencia es otra, porque es una sorpresa, también dice Freud. Pero no tuviste sorpresas estudiando. Sí. Nunca te levantaste de la silla diciendo, la puta que lo parió lo que dice este tipo, la concha de la lora. Te tomas un cafecito y volvés porque wow, te rompió la cabeza. Hay eurekas clínicos. ¿Eh? Hay eurekas teóricos y eurekas clínicos. No, voy a pedir lo siguiente. Que no le interrumpamos. Claro. Vale la pena interrumpirlo también para el diálogo y todo, pero dejémoslo exponer un poquito más, que avance un poco más en... Totalmente. Y después sí, abrimos al diálogo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la experiencia. La experiencia. Díganme, ¿qué paciente atendió Lacan para que de esa experiencia clínica él obtenga la botella de Klein? Roberto Klein tendría que ser, que botellero. ¿Qué? No sale, él estudió topología y después con eso constituyó una clínica, pero estudió topología. La topología no salió de la experiencia clínica de Lacan, es ridículo. ¿Cómo va a salir de la experiencia clínica si no sabes ni qué carajo existe la botella de Klein? ¿Cómo decir? Tengo que admitir que es la botella de Klein. Yo hasta que Lacan no me enteré que existía nada. Y para cómo saben el chiste, ¿no? No se llama botella de Klein, se llama superficie de Klein. Que en alemán tiene una letra de diferencia, botella y superficie, y lo publicaron mal y quedó como botella. Y uno se engaña mucho creyendo que tiene que ver con una botella, es una superficie. Sí, hay cosas, el sujeto se articula muchísimo a raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué experiencia te lleva a raíz cuadrada de menos 1? O el inconsciente para Lacan tiene la estructura indiscutiblemente del conjunto matemático. ¿Qué experiencia hacen ustedes? Si no te lo enseñan, si no lo aprendes de un libro, no lo podés saber. El psicoanálisis de Lacan no lo podés saber si no lo estudiás. Y Lacan no pudo obtenerlo de otro lugar que de su estudio. Con el estudio se arman cosmovisiones, se arman visiones de conjunto, y con eso se atiende pacientes. Solamente una, ya volvemos a David, solamente una, una frase solamente, nadie intervenga, nadie me interrumpa, nadie objete, solamente déjenmela pasar. La gente que dice, no te sientas aludida, ahora el doble, para que se lo deje el doble, la gente que dice que el psicoanalista surge de la experiencia, ¿eso lo experimentó o alguien se lo enseñó? Alguien se lo dijo primero, se lo dijeron en la facultad y después lo experimentó. Y sí, claro. Pero se lo dijeron. Que el psicoanalista surge de la experiencia es algo que primero fue dicho. Que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Fue dicho. Después todos nos convencemos, pero nos convencemos de cada cosa. Miren, la mitad del país está convencido que el gobierno de Kirchner es fabuloso. Y la mitad del país está convencido que el gobierno de Kirchner es un desastre. La gente se convence de cualquier cosa, porque no puede ser sobre un mismo gobierno, 12 años en el mismo país, la mitad de la gente, o la mitad o más, no quise intervenir sobre las elecciones, la mitad o más cree que fue bueno, o la mitad o más. ¿Qué experiencia? Se ve en la calle, los dos te dicen, se ve en la calle. Se ve en la calle se ve que el país está mucho mejor. Y otro te dice, se ve en la calle que el país está mucho mejor. ¿Qué calle? ¿Dónde hay que ir? Yo estoy buscando esa calle. ¿Dónde se ven las cosas? No, es algo que se dice. Borges dice que la experiencia sea primera es una petición de principios. Y es muy sabio. Igual de todas maneras está muy
muy explicitado en el libro, pero a mí me parece interesante. Cobra comisión David, evidentemente, por las ventas. Ya se nota. Ayer le dije, bueno, un Diego, vamos a dejar la pila. Es difícil sacarle a Salgado algo. Sí, la verdad. ¿A dónde vas a sacar un Diego? No, ¿sabes lo que pensaba? Pensaba en algo, ahora escuchándote sobre el tema de la experiencia, que Lacan sí se basa en la experiencia de los analistas. Digo, más allá de que él haya estudiado la Botella Klein y se haya dado cuenta de esos problemas, me parece que son los problemas que él vislumbra en la experiencia de los otros analistas, de los que él critica fuertemente, pero que a partir de eso... ¿Los critica a partir de qué? Los critica a partir de problemas que ellos tienen en la clínica y a partir de su investigación, pero no deja de ser parte de la experiencia. Cuando él los critica es porque piensa que no puede haber una adentro con una afuera. Eso es idea. Acá entra... No, pero igual entramos en un problema que yo quiero dejar acotado, que es, para mí es neurálgico, y es el valor de Lacan dice. Escriban entre comillas, Lacan dice. Y hay otro peor, que es el valor de el último Lacan dice. Yo estoy buscando, hay un seminario que se llama El último Lacan, una clase. ¿Cuál es ese? ¿Dónde está? Hay que ir a las citas, porque si no, Lacan dice todo. Yo estuve en un Ateneo en México, me invitaron a comentar un caso clínico de lacaniano, con una colega lacaniana que presentó el caso. Y dijo, porque como dijo Lacan, evidentemente los pacientes mienten. Me corto las bolas, es imposible que lo haya dicho, porque Lacan es un autor que tiene una teoría de la verdad. ¿Cuál es la teoría de la verdad? Que siempre medio dicha es, con lo cual nadie puede mentir del todo, decir la verdad del todo, no sé si me entienden. Y ella dice, como dijo Lacan. ¿Qué Lacan? Pero ese no es el problema, es que cuando se dice como dijo Lacan no se cita la clase del seminario y no se dice qué versión del seminario. Yo trabajo solo con Staferla, no trabajo con los seminarios editados por Miller. Trabajo con los seminarios que están aquí. No www, directamente staferla.free, gratis.fr. Están los 27 seminarios publicados en versiones que no tienen nada que ver con las que publicó Miller, grabadas directamente de las grabaciones. Ya están las grabaciones en internet, así que no hay polémica, ustedes pueden escuchar las grabaciones y ver cuál les parece mejor. Hay que citarlo, porque si no, Lacan dice todo. Si vamos a las citas, lo que Lacan dice es que hay que aprovechar de la experiencia freudiana. Y aclara que no es Erlebnis, y pone la palabra alemana, ¿saben lo que quiere decir? Vivencia, sino de la índole del experimentum mentis. Experimento mental. No es experiencia vivida. No es experiencia vivida. Ah, es experiencia pensada. Que no hace falta hacerla. No, bueno. Como dice Einstein, si ustedes se enfocan con una linterna en el andén, ¿sí? Prenden goleada, junto con vuestro hermano que está arriba del tren que va para allá. Si los dos prenden la linterna en el mismo instante, la luz que está en el andén llega antes o al mismo tiempo de la luz de la linterna que va arriba del tren que va a 20 kilómetros por hora. ¿Ustedes creen que Einstein se subió? Que tenía 100 linternas en su casa y que se pasaba. Es experimentum mentis, la base de la ciencia moderna. No hace falta hacer la experiencia. Estar horas y horas mirando por el acelerador de partículas. Aparte nadie mira en el acelerador de partículas, se leen los reportes de la computadora, ya nadie mira nada. Lo mismo que el gas helio y todas esas cosas. Por eso digo, si vamos a las citas, por eso tendríamos que hacernos la costumbre de ir a las citas. Observen ustedes, por ejemplo, Miller jamás lo cita a Lacan. Jamás dice tal página y él lo edita. Él lo edita, es el editor oficial, con todos sus derechos. Y jamás lo cita, dice como Lacan dice, como Lacan dice, como Lacan dice. Y me parece que no da para una crítica decir Lacan dice, pero cuando uno dice Lacan dice, se habilita a decir cualquier cosa que Lacan dice. Además que es muy difícil leerlo y que no siempre dice lo mismo, tenemos que tener más rigor para citarlo, porque si no... Hay algo que vos subrayás mucho, que es la diferencia entre Lacan y los lacanianos, de alguna manera.
Y en algún momento decís Freud y los freudianos también. Y también trabajás sobre los Gödel y los seguidores de Gödel. Y Aristóteles y los Y aristotélicos. los aristotélicos. La pregunta que te voy a hacer es, ¿será que es una tensión que se establece entre, para llamarlo de alguna manera, el creador y sus seguidores? ¿Será una forma, por qué de alguna manera aparece eso? A ver qué pensás sobre eso, porque está un poco desarrollado, pero me es interesante, ¿no? Porque justamente porque Lacan volvió sobre los freudianos, digamos, ¿no? Básicamente criticó mucho a los freudianos en su lectura de Freud, aparte después de criticarlo también a Freud, digo, pero no, es muy interesante eso. ¿Se repite algo de esto? ¿Qué pensás? Un dato para que lo tomen como indicativo del problema. Podría ser que lo más innovador aportado por Aristóteles a la filosofía occidental sea la metafísica. No es muy zarpado que lo diga. Si alguno tiene el menor conocimiento. La institución de Aristóteles se llamaba el Liceo. ¿Saben cuántos años tardó el Liceo en admitir ponerse a trabajar, designar y ponerse a trabajar con la metafísica de Aristóteles? Que la enseñaba en seminario. Saben que Aristóteles practicaba el seminario, ¿no? Lo que se conocen como libros, supuestamente son notas para clases de seminarios. ¿Saben cuántos años? 250 años. Hay gente que ha estudiado el problema. Yo les recomiendo sobre esa gente a un autor que se llama Aubenque. Aubenque dice que en filosofía no es que los discípulos resisten la obra del maestro o que los discípulos resisten la obra del creador, sino que el problema en Occidente es que cuando la obra del creador postula algo abstracto, es rechazado y cambiado por algo sustancial. Que la historia de la filosofía de Occidente está marcada por esta tensión de lo abstracto y de lo sustancial. Y es muy importante porque la potencia de Occidente radica en la potencia de su operación con lo abstracto. A pesar de lo cual, desde el origen mismo de la matemática, de la filosofía griega, Heráclito y Parménides, esta tensión ya está planteada. La risa de la muchacha Tracia, de Blumenberg, es el libro que es para Tales de Mileto. ¿Conocen la anécdota de Tales de Mileto? Eureka, el tipo sale en bolas corriendo por la calle, la manzana de Newton. Todas boludeces falsas, ni siquiera participan, pero eso está entre nosotros. La manzana de Newton, Pitágoras que sale en bolas, Eureka. Y la de Tales, Arquímedes. Y la de Tales de Mileto se llama La risa, está contada por Platón en boca de Aristóteles y consiste en lo siguiente. Tales, filósofo matemático, quizás el primer filósofo matemático en el origen de la ciencia y la filosofía griega, Tales de Mileto. Sale a estudiar las estrellas a la noche con su sirvienta, una chica de Tracia. Atenas había conquistado Tracia hacía poquito y toda la población tracia había sido traída como esclavos. Sale con su esclava a estudiar las estrellas y estudiando las constelaciones no ve un pozo y se tropieza y cae. Y la sirvienta se caga de la risa. Eso nada más, esa es la anécdota. Una anécdota que tiene 2600 años. Parece una boludez, pero de eso se acuerdan, como decían, de eso se acuerdan. 2600 años. Hay un libro publicado hace 30 años sobre ese evento. ¿De qué se ríe? La sirvienta, que es metáfora del inculto, del bruto, ¿no? Frente al máximo matemático y filósofo del siglo VI a.C. ¿De qué se ríe? Este salame cree que va a estudiar las ideas y no sabe dónde tiene apoyados los pies sobre la tierra. Ese es el problema, el de los pies sobre la tierra. Nuestro problema en Occidente es lo abstracto versus los pies sobre la tierra. ¿Dónde creen que anda el sentido común para poner lo real? ¿En lo abstracto o en los pies sobre la tierra?
ahí un problema. Para Lacan, lo real es lo abstracto puro, el imposible lógico matemático. Pero los lacanianos no lo siguen en este punto porque de lo puramente virtual, abstracto, lo han reconducido a algo sustancial, tangible. Los pies sobre la tierra, las palabras, ideas, piripipí, palabras no, hechos sí. Tengamos los pies sobre la tierra, no volemos tanto. ¿Y saben ustedes cómo se gana una guerra y se mata a 500 millones de tipos? ¿Saben ustedes? ¿Cómo? Con una idea. La guerra entre Estados Unidos y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿ustedes saben dónde se disputó? ¿No saben dónde se disputó? En cómo hacer para robar científicos judíos que trabajaban para Alemania y llevarlos a Estados Unidos, porque en la cabeza de esos tipos estaba la diferencia de la guerra. ¿Se imaginan ustedes si Hitler hubiese tenido un año antes que Estados Unidos la bomba atómica? ¿Dónde estaría yo hoy? Chinchulín. Estaría en la carnicería en forma de chinchulín. A los judíos se hubiesen recontramatado a todos. ¿Entienden lo que digo? Es la idea. Quien sepa hacer la... El código Enigma, ¿lo ves? Por ejemplo, el código Enigma. Pero el código Enigma es más Alemania, Inglaterra. Pero yo digo la bomba atómica. ¿Qué es la bomba atómica? Es una idea. Es un cálculo matemático. El país que tenga a los científicos capaces de hacer ese cálculo, el uranio después se compra en el mercado negro. Vos uranio, Irán tiene cualquier cantidad de uranio. Uranio se compra en el mercado negro. Vas en la saladita, una saladita. Yo me imagino que la salada se vende uranio a lo loco. Che, ¿no tenés algo de uranio? Uranio barato, barato. Costo puro. Miren, el que dirige la salada dice costo puro. ¿Cómo es tan barato acá? El gordo, ¿vieron que dirige la sala? Dice, costo puro, paga un impuesto de por puta, costo puro. Uranio se consigue en el mercado negro. ¿Pero qué haces con él? ¿Vas a casa con el uranio? ¿Qué haces? Enema, ¿qué haces con el uranio? ¿Entienden lo que digo? Entonces no es un problema de maestro-discípulo, en estos casos fulgurantes tampoco, sino qué pasa en Occidente entre lo virtual, lo abstracto, el cálculo matemático, o la carne, la libra de carne. Lacan dice, Parménides se equivocaba, Heráclito estaba en lo cierto. Seminario 23. ¿Saben cuál era la polémica Heráclito-Parménides? Parménides es el que dice, el ser es y el no ser no es, y por esa vía no hay que ir. Heráclito, mal citado siempre, es el que dice, entramos y no entramos al mismo río. ¿Me entienden? Ser y no ser. Mientras que el otro te deja encajado en el ser y el no ser no existe y no hay que hablar de ello. Con lo cual me parece que la polémica en Occidente es abstracto, carnal, y me parece que la ciencia ha avanzado de una manera impresionante, que ya ni sabemos lo que hacen, a qué se dedican, no entendemos nada ya, porque se fue a un nivel de abstracción que si no te dedicas años juveniles, de viejo ya no se puede hacer, a estudiarlo no entendés nada. Pero el sentido común, mi impresión es que a causa del problema a más la ciencia occidental moderna fue hacia lo abstracto, más la sociedad respondió con carne. Más carnal se hizo. Y me parece que ese es el verdadero problema. Abstracto carnal. Y me parece que en la clínica es definitivo cómo se oriente la estructura, lo que se conciba como goce. No se olviden que Lacan escribe dos modos. Yo prefiero traducir gozo, no goce, porque goce sustancializa. Yo tomo a los traductores que lo proponen, que son Gárate y Marinas. Y gozo fálico fuera del cuerpo. Nosotros no estamos todavía en condiciones de pensar lo que quiso decir Lacan, con que el gozo, el que yo padezco, es A del otro. Entonces, si del otro, ¿cómo lo padezco yo? El otro padece de su goce, yo padezco del mío. No. Cada uno padece del goce del otro. Ni lo entendemos, porque nuestro sustancialismo nos impide pensarlo. Y por otra parte, es fuera del cuerpo. ¿Cómo puede ser fuera del cuerpo? Para nosotros no hay goce. Para nosotros goce requiere el registro corporal. O sea, ni siquiera somos capaces de pensar cuando tenemos las categorías habilitadas a pensar, porque somos fuertemente sustancialistas. Otro Lacan que yo propongo es
insubstancialista. Él trabaja en la insubstancia, que es un neologismo con el que él trabaja. Seguir desarrollando un poco el tema del sujeto y la ciencia, digo porque me parece que porque el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, que es un poco lo que trabajás en el 3, en el capítulo 3. Es decir, lo real y el sentido. Allí el problema, antes incluso del sujeto de la ciencia, es qué menta, qué dice, a qué se refiere sujeto. En el uso coloquial, culto de Occidente, sujeto refiere al universal antropológico. Lo que hace 100 años se llamaba hombre. La antropología, antropos en griego es hombre, la antropología se dedicaba al estudio del hombre. Antropología. Bueno, pues las minas empezaron a hacer mucho quilombo y ya no se puede decir que estudia al hombre, porque te dicen, ¿y nosotras? Todos y todas tienen que ser ahora. Entonces ya no se puede decir más hombre. Habría que decir hombres y mujeres. Bueno, y ahí empieza, o mujeres y hombres. Bueno, que Cristina dice todos y todas, yo no sé, porque me parece poco caballeresco. Tenía que decir todas. Nosotros diríamos, antiguos como David y yo. ¿Cómo? No se podría decir lo humano, obvio. Pero hoy sujeto equivale a decir universal antropológico. Es decir, cada uno de nosotros. Está el libro de Nancy, ¿es? ¿Un sujeto? Sí. Ese es muy recomendable, Entre signos de pregunta, un sujeto, Jean-Luc Nancy, donde da las 4 acepciones fundamentales de sujeto en filosofía. En el uso de Lacan, sujeto se refiere a algo que no es persona, no es individuo, no es alguien de carne y hueso, sino que es algo que cuenta por uno, pero que vale más como tema o asunto. En francés, sujet quiere decir tema, asunto. Como en inglés, para los que sepan inglés, subject. Incluso son materias. ¿Qué materias te llevaste a marzo? En inglés, materias se dice subject. Y en francés se dice sujet también. Materia, asunto, tema. Con lo cual, el problema es que con nuestro sustancialismo vigente se considera que un sujeto de 35 años viene a la consulta, eso es un chabón, es una persona, no es el sujeto de Lacan. De hecho, la pista es la siguiente: cuando Lacan dice analizante, analista, para los dos parteners, ¿sujeto dónde queda? Entonces no es ninguno. Pero los analistas no lo utilizan así. Los analistas utilizan sujeto para hablar del chabón que es el analizante en ese caso. Un sujeto de 35, un sujeto masculino, ya parezco un policía. ¿Vieron? Un masculino sale uno, como dice en la comisaría, un masculino. Y nosotros lo utilizamos como persona. Y en Lacan es muy evidente que no es persona. De hecho, cuando habla, una clase del seminario 10 de Lacan comienza en francés, disculpen la pronunciación, empieza diciendo así, Lacan: le sujet d'aujourd'hui sera l'angoisse. El sujeto, el tema que voy a tratar, que vamos a estudiar hoy, será la angustia. Nosotros no lo tenemos habilitado así. En el lacanismo, sujeto se utiliza por persona. Persona se entiende como cuerpo biológico más el epifenómeno de que habla. Ese cuerpo biológico es entendido como esfera con interior y exterior. El sujeto como tema o asunto, ¿qué decir participa del sujeto? Material del caso es lo que dice, lo que sale de la boca del paciente, lo que sale de la boca del analista, lo que sale de la boca de la hermana de la paciente. No, este es su análisis. Lo que dice su hermana, bueno, no es. Pero si uno trabaja con sujeto, lo que dice la hermana, eso no es. ¿Entienden? Eso no es material del caso. Diferencias clínicas. Si uno trabaja con sujeto,
incluso lo que dice el analista es material del caso. No necesariamente interpretación, es material del caso, lisa y llanamente. Ya que de hecho, piénsenlo con la teoría de análisis de discurso. Lo que dice el paciente, ¿quién dice que lo dice? ¿Entienden lo que estoy diciendo? A ustedes les presento